tardes. Bien, esta pregunta implica ciertos aspectos históricos que quisiera resaltar. Hubo una época en la que el estudio de la edad psicológica estaba centrado en el ser humano y a partir de ello se trataban de explicar muchos fenómenos que pasaban tanto a nivel conductual, a nivel cerebral, a nivel de la cognición, pero era una visión limitada porque los seres humanos pues tenemos lenguaje, tenemos cultura, hay muchos otros aspectos que no nos permiten identificar los procesos básicos. Entonces, ya de muchos años atrás, se vio la necesidad de estudiar aspectos conductuales, aspectos cognitivos, vinculados a ciertos también procesos cerebrales, pero que son compartidos con otros animales. Cómo el ambiente nos afecta y cómo este ambiente, no importa la especie que sea, nos permite comportarnos, movernos, aprender en el ambiente. Entonces, la psicología comparada lo que nos permite es observar esos procesos en otras especies, no nada más en los humanos, sino en otras especies. Tal vez uno de los mitos que tenemos en psicología es pensar que la psicología es exclusivamente humana. Entonces, dada la necesidad de entender los fenómenos independientemente del sujeto a ser estudiado, pues abre la posibilidad a entender esos procesos en otras especies. Y observamos que esas especies pueden aprender, conocer, modificar su conducta, pues entonces nos damos cuenta que el comportamiento de esas especies es importante para el conocimiento de la conducta humana. Obtener información que con los seres humanos es muy inadecuado, sería totalmente sesgada la información que se obtendría, de tal manera que es importante extraer esa información de lo que ocurre en otra especie animal. Por eso llega entonces la necesidad de establecer los límites éticos con los cuales uno como ser humano tiene derecho sobre el empleo de especies animales. Hay normas establecidas oficialmente en cada país, y no solo en cada país, sino las universidades mismas tienen comités de ética, se hace evaluación de proyectos para ver si efectivamente amerita en una situación experimental el uso de sujetos experimentales para obtener tal información. Me gustaría hacer referencia a un artículo de Bruce Obermayer, publicado en español en el año creo que 2007, y en digamos, un artículo interesante porque en ese artículo lo que hace Obermayer es describir una serie de experimentos seminales que se iniciaron en laboratorio usando modelos animales y que después derivaron en técnicas o líneas de investigación importantes para comprender la conducta humana y para también con técnicas de intervención, aplicación para resolver problemas humanos. Entonces, hay un ejemplo, si me permites rápidamente, que me gusta, porque es un experimento muy sencillo que narra en este artículo, que se narra en el artículo, y es un trabajo de Schenger Krestinkova, que era colega de Pablo, y que lo que ella hizo fue un entrenamiento en una discriminación. La discriminación se va volviendo a través de los ensayos cada vez más complicada, y lo que encontró fue cómo es que ante esta posibilidad de responder a algo que ya se había aprendido antes, que los perros, que usaba perros en este experimento, cómo desarrollaban conductas que ella le llamó neurosis experimental, que en aquella época, trabajo publicado en 1921, en aquella época, pues él, digamos, en alusión a lo que se conocía como neurosis para una condición humana. La primera evidencia que se tiene de un modelo murino, que no tan pensado, por decirlo así, expuesto por una cuestión de psicología, aunque acabó siendo así, se realizó como en 1820. Ya tenemos dos siglos con esto.
en el que un investigador que no era ni psicólogo ni médico, que era un químico, que se dedicaba un poco más a las electroterapias, empezó a observar cómo había una interacción entre una rata y uno de los perros que él tenía para sus experimentos, y empezó a hacer estudios ahí, ¿no? Y de ahí empezaron a seguirse muchos modelos murinos. Algunos de ellos son muy de carácter fisiológico, es decir, qué neurotransmisor se está produciendo, qué estructura del cerebro es la activada y demás. Otros están muy relacionados con modelos conductuales, qué es lo que pasa, los famosos experimentos de Skinner son algunos de ellos, la famosa caja de Skinner ya la conocemos, ¿no? La rata tiene que presionar una palanca o dos o más, depende del experimento, y cada una tiene una respuesta. Generalmente una tiene un reforzador, un alimento, y otra un estímulo aversivo, una descarga eléctrica, por ejemplo. Entonces, con estos modelos empezaba a ver cuál era la preferencia de una rata ante una cierta conducta, ¿no? Porque había otras variables ahí. Esos han sido modelos también muy empleados, que son de carácter conductual. Hay otros que son de carácter social. Los modelos murinos también tienen eso. El hecho de que la rata sea un animal social permite también realizar estudios que tengan que ver con conductas sociales. Precisamente el punto que se tiene que discutir en los comités de ética, que la información que se va a obtener de esa experimentación es lo suficientemente valiosa para que amerite el empleo de esas especies animales. Y hay mitos al respecto, porque a veces dicen, hay maltrato, pero a ninguno de los investigadores que hacemos investigación animal nos interesaría tener datos contaminados por un malestar animal. Queremos que estén lo mejor posibles porque precisamente es lo que nos interesa, tener información de esos principios que arrojan esos estudios con animales, estando en las condiciones mejores que puedan tener. Entonces, hay lineamientos oficiales, hay lineamientos que se establecen en las universidades, en los mismos laboratorios, que sí es conveniente, que no es conveniente, y bueno, hay también a nivel de los pares, de intercambio de pares, de ideas entre investigadores, el qué es más conveniente utilizar, qué especie, en qué condiciones, ¿no? Entonces, bueno, son de los aspectos que son relevantes cuando se toma decisión de hacer una experimentación animal, el aspecto ético. Voy a empezar hablando, por ejemplo, de los modelos que se pueden generar para elaborar un nuevo medicamento, ¿no? Generalmente para elaborar un nuevo medicamento que puede tener un efecto en el sistema nervioso central, pues puede uno empezar con modelos computacionales, ¿no? ¿Cuál es la estructura del fármaco, ¿no? ¿Cuál es el que con su estructura química puede tener un mejor embone con un cierto receptor, una cierta estructura que sabemos que se encuentra en el sistema nervioso? Luego se puede pasar al modelo celular, ¿no? Para saber si este medicamento o esta estructura química eventualmente puede pasar a través de los receptores como tal, si no provoca un daño celular y demás. Si no lo provoca, luego pasamos al modelo murino, en donde ya es un organismo. El modelo celular también es muy válido, pero tiene también sus limitaciones. Y el modelo murino ya es un organismo donde se puede ver, bueno, ya vimos que en la célula aislada o con una colaboración un tanto cuanto pequeña, porque de la célula se puede pasar a un intermedio que se llaman los organoides. Ahora se pueden generar modelos celulares que en su conjunto forman un minicerebro, ¿no? Como si fuera un minicerebro, y probar ahí qué es lo que ocurre. Pero todavía no está vinculado con otros órganos del cuerpo. Si estamos hablando otra vez de un medicamento, pues a lo mejor en el sistema nervioso no hubo problemas, pero dañará el hígado, dañará el riñón, qué tan bien se absorbe, cómo es mejor administrarlo, una tableta, en la sangre o directamente al líquido cefalorraquídeo. Los modelos animales nos permiten también evaluar todo esto, ¿no? Los mecanismos de aplicación, las dosis, la toxicidad, pero finalmente también el efecto que puede tener en un organismo. A lo mejor vemos que si queremos que disminuya, por ejemplo, el temblor, y vemos que es eficiente en el modelo murino, se tienen que hacer muchos otros estudios para ver si posteriormente no genera una respuesta, por ejemplo, de ansiedad. Sí, la difusión al público más en lo general sobre ese cuidado ético que se lleva a cabo en laboratorios, aquí particularmente, yo creo que sí tiene que ver una con el acceso a la información que efectivamente se produce en este laboratorio o en general en los laboratorios. Cuando la gente sabe qué productos de información científica
salen de un laboratorio, empieza a valorar la relevancia de esos espacios de investigación. Se empezaron a usar muchos modelos de otras especies, como en perros, en simios. Estos eventualmente se fueron descartando, sobre todo por el costo. En los simios son primates, sobre todo por cuestiones también éticas. Ahora por muchos los principales modelos en animales trasladados a los humanos son los modelos murinos, pero se ha tratado de diversificar porque hay implicaciones bioéticas. A veces creemos que la bioética es nada más cómo actúa el personal de la salud con los pacientes, pero cuestiones de investigación va mucho más allá. Y aquí se han establecido principios para el manejo de los animales. Trasladar los conocimientos que se generan en la investigación animal a la investigación humana es, bueno, considerar, no perder de vista pues, las diferencias entre las especies, ¿no? Que a veces pueden ser importantes. Y bueno, la otra es que en muchas ocasiones esta dificultad para hacer esta traslación de conocimientos del área del comportamiento animal a la humana, más bien se debe por las diferencias en los tratamientos, en los procedimientos, ¿no? Más que haya una diferencia real en cómo ejecutamos o resolvemos una tarea, más bien se debe a la diferencia entre los procedimientos, que están más pensados para los humanos con tareas propiamente humanas y para los animales, pues más diseñados para las condiciones de un laboratorio. Cuando se identifica que muchas de las técnicas que han salido, que se aplican en términos educativos, en términos clínicos, incluso en términos de organización social, muchos principios han salido a partir de experimentación en psicología con animales, en laboratorios de psicología comparada, entonces se les da el valor. Entonces una tarea va por ese sentido. En otro sentido, también es el acercamiento mismo de la población a esos espacios que a veces no son, al menos en las carreras de psicología, no son los espacios más favorecidos en términos de los comentarios, son poco conocidos. Aunque hay un laboratorio, pero a lo mejor parece poco atractivo, porque no es lo que abunde digamos, en la currícula, materias que estén vinculadas a esas investigaciones. Entonces, yo creo que da también esa otra parte, lo que se hace a nivel población, decisión de la currícula de las diferentes universidades que llevan a cabo investigación, que acerquen más literatura, más información sobre esos principios que emergen de los laboratorios. Entonces yo creo que eso es una manera de acercar a la población a valorar lo que se hace en esos espacios y que vean que precisamente hay una ética detrás, que sin ella yo creo que muchos no nos atreveríamos a llevar a cabo esa investigación, precisamente por las dudas que tendríamos de si es correcto o no es correcto esto que estamos llevando a cabo con una especie animal. Para los estudiantes que están formándose como futuros psicólogos, pues que se acercaran a la literatura que se genera en la investigación comparada con animales y pues que se acercaran a los centros de investigación que tenemos en la Universidad de Guadalajara, a los investigadores que trabajan con especies animales, vieran lo que hacemos en los laboratorios, la rigurosidad con la que trabajamos, el cuidado que tenemos también ético y de bienestar animal hacia los animales y pues nada, que lo sientan como una experiencia de aprendizaje que les permita a ellos ir vinculando estos conocimientos con lo que van a enfrentar ya en la vida profesional atendiendo problemas humanos.